Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quería hablar algo de mi experiencia y de cómo lo fui cambiando, ¿no? En el pasar de los años con respecto al movimiento, por cómo la vida a veces nos va haciendo mover o nos va dando esos indicios de movimiento o nos hace estar incómodos en los lugares para justamente generar ese nuevo comienzo, ¿no? Ese, ese movimiento que nos va a volver a remover desde el fondo lo que parecía que estaba trabajado pero que se había ido como sedimento al fondo, para que podamos volver a observarlo, volver a purgarlo y poder eliminarlo o transmutarlo más bien, porque no creo que sea una integración, sino más bien como una transmutación, de usar esa energía, conciencia que está en nuestro interior y poder ponerla a nuestra disposición. Y es que he sido una persona que arranca, arma y desarma muchas veces, muchas cosas, desde los vínculos hasta lo material o los lugares físicos. Por ahí no me moví muchos años cuando era joven de manera nómade, sino que estuve viviendo estático en una ciudad, pero siempre cambiaba los sitios, los lugares, las personas, y después estos últimos años que me he estado moviendo, sí he cambiado de lugar, de personas, eh, de estado emocional interno y de lugar físico, de casa, viajar, moverme. Y mucho tiempo creí, sentía en mi interior que eso que estaba haciendo era malo, ¿no? O perjudicial para mí, porque siempre me veía en esa situación de, bueno, encaminé esto, logré algo, o me mudé y estoy cómodo, y pasado un tiempo la incomodidad llegaba a mí y me obligaba como a moverme, me empujaba, ¿no?, a tomar acción de vuelta, y siempre creía que estaba destruyendo eso que tanto me había costado crear. Entonces lo veía como que estaba huyendo de la situación, ¿no? Y tal vez en algún momento sí huí, de manera como inconsciente, porque ya la situación me molestaba o me abrumaba o me empujaba a moverme, y yo de manera inconsciente me movía y desarmaba y volvía a armar. Hoy, en el pasar de los años, más consciente de esa incomodidad y de ver cómo se gestaba en mi interior y a qué me llevaba ese movimiento, esa incomodidad, me fui replanteando y siempre encontraba el ejemplo de construir una pared, ¿no? O sea, siempre pensaba y decía, bueno, ¿por qué yo, en vez de armar una fila de ladrillos para construir la pared, más bien no armo la segunda y sigo avanzando en vez de siempre tirarla y arrancar de vuelta, tirarla y arrancar de vuelta? Y hoy algo que ya para mí es certeza y no más bien una especulación o tratar de conformarme, comprendí que lo que estaba haciendo en realidad era construir y no destruir. Entendí que ese movimiento me estaba haciendo poner una fila de ladrillos encima de la otra. Y, y fue como, ¿qué diferencia tiene poner una fila de ladrillos? O sea, la primera fila de ladrillos, la segunda, la tercera o la cuarta. Nada, la altura nomás de donde comenzamos. Una es en el piso, la otra es arriba del otro ladrillo, y así consecutivamente. Pero cada vez que vas a iniciar la fila de ladrillos, iniciás de la misma manera. Iniciás desde cero, con esa incertidumbre o con confianza, depende ya cómo hayas ido haciendo tu trabajo interno, pero iniciás desde cero, iniciás desde nada, tengo que comenzar una fila nueva, ¿no? Y ahí fue que se instauró en mí esa seguridad, ¿no? De, bueno, la vida, mejor que me mueva, mejor que me fuerce a cambiar y que no me estanque en un lugar, por lo menos no hoy, tal vez mañana elija esa como comodidad, entre comillas, de estar en un lugar más tiempo, pero bien por mí, bien por mi experiencia, porque sigo construyendo hacia arriba, sigo poniendo nuevas filas de ladrillo en mi experiencia personal, y sigo creciendo, sigo construyendo. Y al fin de cuentas entendí que lo único que debía hacer, distinto a lo que hacía, era cambiar mi patrón mental de autosabotaje, de creer que lo que estaba haciendo siempre era para mal y nunca darle la posibilidad de que en realidad estaba bien o era constructivo para mí, que me favorecía. Y sé por mi experiencia, porque me he cruzado a otras personas que les pasa igual,
que es un patrón de condicionamiento de culpa que tenemos muy instaurado nosotros como humanos en nuestra psique colectiva, y que creo que es algo que realmente debe haber un nuevo paradigma en tu forma de ver el mundo, porque una vez que entendés que todo movimiento que estés haciendo es para mejor, es para construir, es para hacerte ver cosas que no veías, es para llevarte a conocer interiores tuyos que no estabas conociendo o que no podías ver porque donde estabas no podías alcanzarlo, empezás a entender que estamos construyendo esa pared de ladrillos hacia arriba. Y aunque siempre parezca que ese movimiento es volver a iniciar, sí, es volver a iniciar, pero es volver a iniciar en espiral. O sea, sí, el crecimiento en espiral va, por así decirlo, siempre en esa misma línea hacia arriba, pero es ascendente, también es descendente, lógico, ¿no? Podemos construir hacia abajo, pero si uno a conciencia intenta siempre buscar ese equilibrio personal, se autoobserva, quiere lo mejor para sí, quiere lo mejor para las personas a su alrededor, inevitablemente va a terminar construyendo para arriba, mucho o poco, da lo mismo, cada uno va a construir hasta donde pueda o quiera o se proponga, ¿no? Pero estamos construyendo, y sí, vamos a pasar muchas veces por ese mismo, vamos a decirle esa misma coordenada, pero en un grado superior, vamos a estar pasando por la misma coordenada, pero más arriba, lo que va a hacer que en realidad ya no sea la misma coordenada, sino que sea otra, porque estamos en otra línea espacio-tiempo. Entonces creo que es como una reflexión. Hoy recién vengo de subir la montaña, y mientras estaba subiendo llegué como a una cumbre, y encontré un senderito para subir a otra cumbre que está por encima de lo que parece la cumbre, y fue como, puta, ya llegué hasta acá y veo esa cumbre ahí arriba y es como, ¿y cómo no voy a ir ahí si no subí, no conozco, y la vista seguramente sea mejor? Y en ese momento se me vino todo esto, ¿no? De cuántas veces creí que ya estaba en esa cumbre y surge otra cumbre, y no puedo quedarme abajo diciendo, bueno, algún día la conoceré, no, arranco, camino y bueno, y voy. Entonces se me vino todo esto del proceso de estos años y de cómo fui cambiando esta visión, ¿no? En mi interior, este programa interno que traía. Y dije, claro, al fin de cuentas estoy construyendo esta pared hacia arriba. Y sí, arranco las filas desde cero, pero siempre para crecer, para mejorar. Y creo que es un mensaje que a muchas personas les va a hacer sentido, les va a resonar, y que deberían empezar a implementarlo en su propia forma, desde su propia integración individual, de cómo capten este mensaje, porque nos libera, nos da goce, nos da disfrute, nos hace comprender que sí, que la vida es cíclica, que siempre estamos iniciando de cero, pero que no estamos destruyendo, huyendo o autosaboteándonos, sino más bien siempre estamos buscando el crecimiento, y que si uno quiere crecer, si uno quiere desarrollarse, si uno quiere emprender o ser pionero de algo en esta vida, en el sector o el nicho donde lo quieran llevar, hay que arrancar de cero. Tal vez el arrancar de cero de uno no sea el mismo que el del otro en cuanto a condiciones económicas o un lugar físico o el aprendizaje previo, pero igual es arrancar de cero, es empezar a construir ladrillos desde cero, y algunos lo harán más rápido y otros lo harán más lento. Eso ya va por otro lado, no compararse con nadie, subir su propio sendero, llegar a su propia cumbre, armar su propia pared de ladrillos, pero siempre es hacia arriba, siempre es crecer. Entonces nada, me surgió la intención de compartirlo y que le llegue a las personas que están en búsqueda de hacer esos cambios de paradigma internos, y que se animen a seguir caminando, que se animen a seguir construyendo, que se animen a seguir avanzando en su camino interno, y no se queden quietos solo porque obtuvieron ese algo, porque si no, a fin de cuentas vamos a perseguir una zanahoria que está delante nuestro, y que cada vez que lleguemos va a ser como, uy, bueno, ahora que me quedé acá, viste, ahora que llegué, es como una comodidad que nos estanca. Cuando a fin de cuentas esa zanahoria no existe y la sacamos de adelante, es nuestra propia voluntad la que nos hace ir a ese nuevo objetivo. Y sí, posiblemente cuando lleguemos a ese nuevo objetivo nos surja la necesidad de seguir creciendo y evolucionando, porque en el crecimiento y la evolución no hay final, siempre se puede mejorar. Y eso nos lo da el espíritu, nos lo da nuestra propia voluntad, y no una meta material, un algo a alcanzar. Sí veo esas metas como pequeños checkpoints a donde
llegar y tomar conciencia de que voy por el camino, de que estoy avanzando y que sí se puede. Pero solo eso, pequeños checkpoints, paradas, recapitulación del proceso, volver a alinear, volver a tirar la línea, a ver si en esto que caminé realmente voy para ahí o si puedo desviarme un poco o cambiar de rumbo totalmente, ¿no? Sería otra vez, terminé la fila de ladrillos, sigo la pared, me curvo, me incliné, se me vino para adelante, se me vino para atrás, estoy a nivel, es volver a tomar dimensión de todo y arrancar de vuelta. Así que nada, eso quería compartirles. Deseo que les llegue a las personas que les tenga que llegar, que les sirva y que lo puedan integrar en ustedes. Un abrazo grande, que estén súper bien.